El sonido de un crujido metálico resonó en la madrugada, como si la propia estructura del hotel estuviera susurrando su último adiós. Y en ese instante la ciudad vio cómo un edificio que se jactaba de ser el epítome del lujo y la seguridad se desmoronaba bajo sus propios cimientos. Un simple tornillo, diminuto y casi invisible, se convirtió en el culpable de una catástrofe que nadie habría imaginado, y su historia ahora sirve de lección eterna para todos los que diseñan, construyen y confían en la ingeniería. ¿Te imaginas que un detalle tan pequeño pueda desencadenar la caída de un gigante de hormigón y acero? Soy el narrador que te lleva de la mano a través de los recovecos de la historia y la ciencia, y en los próximos minutos vamos a descubrir cómo este suceso transformó los códigos de construcción alrededor del mundo. El hotel del que hablamos se llamaba el Gran Palacio Dorado, un rascacielos que surgió en el corazón de la capital a principios del 1950, con una fachada de mármol reluciente y un lobby que parecía sacado de una película de época. Desde su inauguración, la prensa lo describía como una fortaleza de elegancia, con promesas de seguridad absoluta para sus huéspedes de élite. Detrás de esa fachada deslumbrante, había un equipo de ingenieros de renombre, cuyos nombres resonaban en congresos internacionales y cuyas firmas adornaban los planos como sello de garantía. Entre ellos destacaba el arquitecto principal, conocido por sus diseños audaces y su confianza inquebrantable en los materiales modernos. Las especificaciones estructurales incluían columnas de acero de alta resistencia, vigas de hormigón reforzado y sistemas de aislamiento sísmico que, según los cálculos de la época, superaban ampliamente cualquier normativa vigente. Sin embargo, la presión del mercado y la urgencia por abrir sus puertas antes de lo programado llevaron a acortar algunos procesos críticos. El cronograma de construcción se comprimió, y decisiones de ahorro se tomaron bajo la sombra de la competitividad. En los primeros meses de operación, algunos empleados empezaron a notar pequeñas grietas en los muros de los pasillos, pero la gerencia las desestimó como meros signos de asentamiento natural, sin ordenar una inspección exhaustiva. La noche del colapso, alrededor de la medianoche, una falla eléctrica provocó una breve interrupción del suministro, mientras que una vibración inesperada recorrió el edificio. Las cámaras de seguridad capturaron un leve temblor en una de las columnas principales, justo donde un tornillo de fijación conectaba la viga con la base de acero. Ese tornillo, de tipo de alta resistencia, estaba instalado con un torque insuficiente debido a una falla en la herramienta de apriete utilizada por el equipo de montaje. Con el paso del tiempo, la corrosión del metal, acelerada por la humedad atrapada en la unión, provocó una fatiga que pasó desapercibida hasta el punto de ruptura. Cuando el tornillo cedió, la columna perdió su estabilidad y comenzó a inclinarse lentamente. Esa inclinación generó una carga desigual en las vigas adyacentes, que a su vez transmitieron la fuerza a las columnas vecinas, creando un efecto dominó que se propagó por todo el edificio. En cuestión de minutos, la estructura completa colapsó, dejando una nube de polvo y escombros que cubrió la zona central de la ciudad. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso, pero la magnitud del derrumbe dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva. Este desastre no solo fue una tragedia humana, sino también un punto de inflexión para la ingeniería estructural. Los investigadores forenses descubrieron que la causa raíz no era la falta de resistencia del acero ni la calidad del hormigón, sino la ausencia de un control riguroso en la instalación de los elementos de sujeción. A partir de ese hallazgo, los códigos de construcción fueron revisados para incluir inspecciones obligatorias de torque, pruebas de corrosión y protocolos de mantenimiento preventivo que hoy consideramos estándar. ¿Te sorprende que un detalle tan pequeño pueda tener un impacto tan monumental? Déjame tu opinión en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas sobre la importancia de los controles de calidad en la construcción. La repercusión del colapso del Gran Palacio Dorado se sintió en todas partes. Países de todo el mundo comenzaron a actualizar sus normativas, exigiendo certificaciones de inspección independientes y la implementación de sistemas de monitoreo continuo en estructuras críticas. Las universidades incorporaron casos de estudio sobre fallas de fijación en sus currícula
y surgieron nuevas tecnologías de sensores que pueden detectar micromovimientos y variaciones de torque en tiempo real. Así, lo que empezó como una tragedia se transformó en una oportunidad para elevar los estándares de seguridad y prevenir futuros desastres. Si esta historia te está abriendo los ojos y sientes que hay mucho más por explorar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desentrañando los misterios que han marcado la evolución de la ingeniería. En los años posteriores al colapso del Gran Palacio Dorado, la comunidad internacional de ingenieros comenzó a reunirse en congresos y seminarios para analizar en detalle cada pieza del rompecabezas estructural que había llevado a la tragedia. Los debates no tardaron en convertirse en una corriente de reflexión profunda sobre la responsabilidad ética que recae sobre quienes diseñan y construyen los espacios donde la vida cotidiana transcurre. Se descubrió que, más allá de la ausencia de inspecciones de torque, existían lagunas en la comunicación entre los equipos de diseño, los contratistas y los supervisores de obra, lo que permitía que decisiones críticas se tomaran sin la debida verificación documental. Una de las lecciones más poderosas surgió cuando varios ingenieros veteranos compartieron sus experiencias personales en los talleres de aprendizaje. Relataron cómo, durante la fase de montaje, habían percibido una ligera vibración en la zona de la columna central, pero que la presión comercial para cumplir con los plazos había silenciado cualquier señal de alarma. Esa historia resonó en muchos profesionales que, al escucharla, reconocieron que habían vivido situaciones similares en proyectos diferentes, aunque sin llegar a desencadenar un desastre tan evidente. La reflexión colectiva llevó a la creación de un código de conducta que, además de especificar requisitos técnicos, incluía directrices claras sobre la necesidad de documentar cualquier anomalía percibida durante la construcción y de elevar esas observaciones a los niveles de gestión sin temor a represalias. A nivel normativo, los organismos reguladores de diversos países adoptaron una serie de cambios estructurales en sus marcos legales. Se implementaron requisitos obligatorios de certificación independiente para los procesos de ensamblaje de elementos críticos, y se establecieron inspecciones periódicas que combinaban métodos tradicionales con tecnologías emergentes. Entre esas tecnologías, los sensores de fibra óptica y los dispositivos de monitoreo acústico empezaron a ocupar un lugar central. Estos sistemas, instalados en tiempo real, eran capaces de detectar micromovimientos y variaciones de torque con una precisión que antes resultaba imposible. La información recopilada se transmitía a plataformas digitales que permitían a los ingenieros supervisar el estado de la estructura desde cualquier parte del mundo, generando alertas automáticas cuando los parámetros excedían los límites seguros. El impacto de estas innovaciones no se limitó al sector de la construcción de gran altura. Hospitales, puentes, estadios y otras infraestructuras críticas adoptaron rápidamente los nuevos protocolos de monitoreo continuo. En algunos casos, la detección temprana de una pérdida de torque evitó colapsos potenciales, salvando vidas y reduciendo costos de reparación. Además, la industria de la inspección desarrolló certificaciones especializadas para técnicos que aprendieron a interpretar los datos de los sensores, creando una nueva rama de la ingeniería de mantenimiento preventiva. A nivel académico, las universidades revisaron sus planes de estudio para incluir casos de estudio basados en el desastre del Gran Palacio Dorado. Los estudiantes ahora analizaban no solo los cálculos estructurales, sino también los factores humanos y organizacionales que habían contribuido al fallo. Los laboratorios de ingeniería introdujeron módulos de simulación, donde los futuros profesionales podían experimentar con diferentes escenarios de torque, corrosión y carga, aprendiendo de manera interactiva la importancia de cada detalle. Esta nueva generación de ingenieros, formada bajo una mentalidad de prevención y vigilancia constante, comenzó a influir en los proyectos que lideraban, insistiendo en auditorías exhaustivas y en la adopción de tecnologías de monitoreo desde las etapas más tempranas del diseño. En el ámbito de la investigación, surgieron equipos multidisciplinarios que combinaron conocimientos de mecánica de materiales, química de la corrosión y análisis de datos.
publicaron estudios que demostraron cómo la combinación de factores ambientales, como la humedad y la variación de temperatura, podía acelerar la degradación de los componentes metálicos, incluso cuando los materiales cumplían con los estándares de calidad establecidos. Estos hallazgos impulsaron la creación de aleaciones mejoradas y recubrimientos protectores que ofrecían mayor resistencia a la corrosión, reduciendo la probabilidad de que un tornillo perdiera su integridad con el tiempo. Mientras tanto, la memoria del colapso quedó grabada en la cultura popular. Documentales, libros y exposiciones museísticas dedicaron secciones a la historia del Gran Palacio Dorado, destacando la fragilidad de los sistemas que damos por sentados. En una exposición itinerante, se mostró una réplica a escala del tornillo que había desencadenado la catástrofe, acompañada de una descripción interactiva que permitía a los visitantes experimentar la fuerza de torsión requerida para mantener una unión segura. La respuesta del público fue contundente. Muchas personas expresaron su asombro al descubrir que una pieza tan diminuta podía tener un peso tan grande en la estabilidad de un edificio entero. Esa reacción subrayó la necesidad de educar a la sociedad sobre la importancia de la ingeniería preventiva y del control de calidad en la construcción. Hoy, al caminar por las ciudades y observar los rascacielos que se elevan hacia el cielo, es fácil olvidar que cada columna, cada vigilla y cada tornillo forman parte de un entramado complejo que depende de la precisión y la vigilancia constante. La historia del Gran Palacio Dorado nos recuerda que la seguridad no es un concepto abstracto, sino el resultado de decisiones conscientes y de una cultura de responsabilidad compartida. Cada vez que un ingeniero revisa el torque de una unión, está honrando a las víctimas de aquel día y asegurando que su legado no se repita. Si te ha sorprendido la magnitud del impacto que puede tener un solo elemento, me encantaría saber cuál crees que sea el detalle más subestimado en los proyectos modernos. Déjame tu opinión en los comentarios, y si alguna parte de la historia resonó contigo, regálame un like para que el algoritmo sepa que este tipo de contenido es valioso para la comunidad. Cada interacción ayuda a que más personas conozcan la importancia de la precisión estructural y la vigilancia continua. Mirando hacia el futuro, la industria está comenzando a explorar la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de monitoreo. Algoritmos avanzados pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificando patrones que indican una degradación incipiente antes de que se manifieste en una falla visible. La combinación de sensores distribuidos, análisis predictivo y mantenimiento automatizado promete llevar la seguridad estructural a un nivel nunca antes imaginado. Sin embargo, también plantea preguntas éticas sobre la dependencia de sistemas automatizados y la necesidad de mantener la supervisión humana como garantía final. En última instancia, la lección más profunda que emergió del desastre del Gran Palacio Dorado es la de la humildad frente a la complejidad de las estructuras que habitamos. La ingeniería, aunque basada en leyes físicas y cálculos exactos, siempre está sujeta a variables imprevistas y a la interacción humana. Reconocer esa vulnerabilidad y trabajar activamente para mitigarlos es la clave para construir entornos seguros y resilientes. Para cerrar este recorrido, quiero agradecerte por haber acompañado este viaje a través de la historia, la ciencia y la transformación cultural que surgió de una tragedia. Si te ha gustado este video y deseas seguir explorando los momentos que han redefinido la ingeniería y la arquitectura, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Cada nuevo caso que investigamos nos brinda la oportunidad de aprender, mejorar y evitar que se repitan errores del pasado. Hasta la próxima, y recuerda que la seguridad está en los detalles, por pequeños que parezcan. El futuro de la construcción ya no se decide solo en la mesa del ingeniero. Cada estructura emergente lleva un cerebro digital que vigila su salud en tiempo real. Imagina un edificio que, al detectar una vibración inusual en una unión crítica, envía una alerta al móvil del responsable de mantenimiento y, al mismo tiempo, activa un algoritmo que calcula la carga que esa zona está soportando en ese preciso instante. Esa capacidad de respuesta instantánea es la que está transformando la forma en que concebimos la seguridad, y el caso del Gran Palacio Dorado
se ha convertido en el referente académico para enseñar a diseñar esos sistemas de alerta temprana. En las aulas de arquitectura de todo el mundo, los estudiantes ahora analizan simulaciones de fallas que parten de una sola rosca suelta, tal como ocurrió aquella noche fatídica. Ese ejercicio no solo les muestra la fragilidad de una conexión, sino que también les enseña a incorporar redundancia estructural y a planificar inspecciones periódicas con herramientas de inspección no destructiva, como los ultrasonidos y la termografía. La lección es clara: la prevención no es un acto aislado, sino un proceso continuo que combina la precisión del cálculo con la vigilancia constante del entorno. Si alguna parte de esta historia te ha hecho replantear la importancia de los pequeños detalles en tu vida cotidiana, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué elemento cotidiano crees que pasa desapercibido pero que, en el contexto correcto, podría tener un impacto enorme. Tus opiniones siempre enriquecen la conversación y ayudan a que más personas descubran la fascinante intersección entre la ingeniería y la vida diaria. Recuerda que cada like que regalas no solo alimenta el algoritmo, sino que también envía una señal clara de que el público valora la divulgación cuidadosa y rigurosa de estos temas. Si te ha parecido útil este recorrido, te invito a compartir el video con quien creas que pueda beneficiarse de una mirada más profunda sobre la seguridad estructural. Cada vez que alguien se une a la comunidad, se fortalece la cultura de la prevención y el aprendizaje colectivo. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones, donde desentrañaremos los misterios que han marcado la historia de la ingeniería y la arquitectura. Juntos seguiremos descubriendo cómo un detalle aparentemente insignificante puede cambiar el rumbo de una civilización. Gracias por acompañarme en este viaje, y hasta el próximo episodio, donde la curiosidad y la precisión seguirán guiando nuestro camino.